Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 20 de agosto, día de San Bernardo de Claraval. Un hombre, como su nombre lo dice, batallador y valiente, que ha nacido en la Borgoña francesa en el año 1090 y ha vivido hasta el año 1153. Un hombre que nace en una familia de buena posición social, es bien educado y después da todo un salto de seguimiento de Cristo. Entra en el convento, en el monasterio del Cister, y llega a ser el abad del convento, del monasterio de Claraval. Ha sido un hombre que ha dejado toda una huella de santidad, de unión en momentos difíciles de la iglesia y sobre todo de amor a la Santísima Virgen María. Él ha compuesto el Acordaos a la Santísima Virgen María, aquella bella oración mariana. Ha dicho expresiones como no eres más santo porque no eres devoto de la Santísima Virgen María. Es decir, toda esta santidad es un anhelo del conocimiento de la Madre de Dios que le ha llevado a amar a su Hijo Jesucristo. Hoy la Iglesia nos presenta al evangelista Mateo en el capítulo 19, en los versículos 23 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz, la guía del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia y presencia. Llénanos con el don de la comprensión de la Sagrada Escritura. Llénanos de esta lucidez del amor de un santo como San Bernardo, que contemplando a Cristo y aquella que ha sido su madre, ha querido buscar la santidad y el anhelo de una vida en perfección delante de Dios. Que con esta palabra comprendamos el seguimiento de Jesús. Que con esta palabra hagamos una opción radical por Cristo y podamos llevarla a la vida cotidiana. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes ponen la mirada en el capítulo 19 de Mateo, versículos del 23 al 30. Para hacer el recorrido hoy de esta lectura, es bueno hacer el enlace con la lectura de ayer del joven rico, que se fue muy triste porque, pensando que hacía muy bien porque cumplía los mandamientos, Jesús metió el dedo en la llaga y vio que en él había un apego, porque era un hombre que estaba trabajando ahora solo por la riqueza, solo por lo temporal. Entonces de ahí se desprende el evangelio de hoy, que tiene varias partes. Vamos a mirarlo. Hacemos otra lectura. En esa lectura miramos qué aseveración tajante hace el Señor. La vuelve y la repite. Los discípulos tienen un asombro, se hacen una pregunta. Jesús da una respuesta de lo que Dios puede. ¿A qué se refiere? Pedro toma la palabra, hace una afirmación con una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Y Jesús da una respuesta clara, contundente. Y al final hace otra aseveración. ¿A qué se refiere? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura nos quedamos con un gesto, con una palabra y sobre todo con un versículo que les haya hecho arder el corazón. Y la tercera lectura, como siempre, los invito, es una síntesis para bajar de la mente al corazón el texto que se ha proclamado, que se ha escuchado, ojalá en voz alta,
y que se ha llevado no solo de un oír, sino una escucha, de poner toda la concentración y toda la mente del corazón para hacer una pausa después de haber pedido el Espíritu y hacer la meditación. En este día Jesús, luego de que se ha marchado este hombre que quería más, que me falta, porque ya había cumplido los mandamientos, el joven rico, que se había quedado en como él tenía dinero y podía obtener, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces, como que él tenía dinero y podía obtener, y era judío, como los judíos pensaban que solo con obras y obras y obras Dios les tenía que pagar la salvación a ellos, y resulta que la salvación es un don de Dios. Ahora no es tanto el hacer para obtener o en el tener, sino el ser. Y en el ser se hacen cosas o se tienen cosas en orden a la primera motivación del corazón, que es el amor a Dios, y con ello al prójimo, como a uno mismo. Entonces, Jesús viene aquí a poner otra de esas expresiones de él, como que no entienden los apóstoles, porque dice algo muy claro: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y un rico es todo lo contrario al pobre de espíritu, que ha dicho él: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos en énfasis insistentemente explicado que el pobre en el espíritu lo puede ser tanto el que tiene y el no tiene bienes. El que no tiene bienes. Claro, el que tiene bienes tiene la tentación de pegar más su corazón a ellos, pero también algunos, teniendo pocas cosas, ponen todo su esfuerzo del corazón ahí, o su corazón se pone en resentimientos y en anhelos de riquezas, y vienen un montón de actitudes de envidias, etc. Aquí el pobre de espíritu puede tener o no tener bienes. Lo que sí tiene el pobre de espíritu es plena confianza en Dios. Ese es el pobre de espíritu. Entonces, en contraposición al pobre espíritu es el término rico que está utilizando aquí Jesús, que no solo es el que tenga o tenga muchos o pocos bienes. Vuelvo a explicar: el que tiene muchos puede caer en la tentación de idolatrarlos. Pero aquí el rico es el que está tan lleno de sí mismo, o tiene su corazón puesto en algo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, lo ha dicho el Señor. Donde tiene tan puesto el corazón en algo que pierde el sentido del orden debido del primer amor a Dios, y el amor a Dios en los hermanos. Entonces la aseveración es eso: es el que pierde la confianza en Dios porque está tan lleno de sí mismo, o ha puesto ídolos en su corazón que considera riquezas, y pierde el sentido de la confianza del que pone toda su confianza en Dios, como lo es el pobre de espíritu. Y lo repito, es más, y ya después lo repite con una comparación. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico entre por el reino de los cielos. Se nos ha explicado que el ojo de una aguja no es solo una aguja de la que comprendemos, sino es una puerta muy baja donde hay que casi que entrar y agacharse totalmente, arrastrándose por el piso. Es decir, a bajarse. Y un camello es tan alto que es imposible que llegue a pasar por una parte tan baja y tan pequeña. Eso es lo que no se puede. Y entonces viene aquí algo muy difícil para los apóstoles, porque para ellos los ricos eran bendecidos de Dios, como lo es toda la mentalidad del Antiguo Testamento. Y definitivamente, pues todos son bendiciones de Dios. Pero aquí entonces es que ¿quién se puede salvar? Es lo que terminan ellos pensando. Y Jesús viene aquí a introducir toda una teología muy profunda que empezará a profundizar San Pablo sobre la salvación y la gracia. Y todo es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Es por gracia de Él. Tanto el que tiene o el que no tiene bienes, o aquel que en algún momento ha tenido su corazón puesto en algo, puede, en la conversión y por una fuerza de Dios, al ponerle atención a Él, salvarse en orden a los méritos que Cristo obtendrá para todo el género humano. Y aquí entonces la invitación es: para Dios todo es posible. La salvación la trae para todos. Pero quien está tan lleno de sí mismo y quiere llenarse de dioses y de cosas que no son, pues puede apartarse verdaderamente de este camino del Dios que vino a salvar. Y el Pedro, como siempre, mete la cucharada, una forma de hablar pues en español, en colombiano.
como que quiere opinar. Y en una pregunta muy espontánea. Entonces, bueno, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, una afirmación. Y después una pregunta. ¿Qué recibiremos, pues? Parece como muy interesada, pero es franca, es espontánea, es una pregunta de la temática que está hablando Jesús. Y Jesús es ahí donde les promete algo a los 12, que tiene que ver con un enlace desde el Antiguo Testamento de aquellos que vendrán ya a sentarse sobre 12 tronos, 12 tronos de las 12 tribus para juzgar, es decir, para gobernar a Israel. Pero estos 12 tronos tienen que ver con la nueva iglesia, con la iglesia de Cristo sellada con la nueva sangre y la nueva alianza. Y ellos que lo han dejado todo por Cristo tendrán todo por Él. Marcos inclusive habla muy de la vida terrena aquí también. Todo aquel que haya dejado hermanos, padres, casa, madre, hijos, campos por mi nombre recibirá el 100 por uno y heredará la vida eterna. Marcos inclusive después dice, y persecuciones, eso también obtendrán. Y Jesús entonces claramente está hablando de ellos que han puesto toda su confianza en Dios. Aquí, ¿qué nos deja este evangelio? Una afirmación final, que Jesús la utiliza en varios momentos de su hablar. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Qué distinto es el orden en el corazón de Dios a los criterios que tenemos los seres humanos para ponderar, para clasificar, para organizar las cosas del mundo según el querer, los afanes de la vida, las famas humanas pasajeras, los glorias y los honores y los poderíos del mundo. Eso es distinto. El que sirve y ama bajándose, el que pasa por esa puertica pegado al piso, esa puerta estrecha, ese sí pasa y entra en el reino porque se vacía tanto de sí mismo que Dios le permite con su gracia entrar en el reino. Entrar por esa puertica que es el costado ya de Cristo, que es la puertica de entregar la vida, de servir y de amar. Esto lo hicieron los 12 y ahora están sentados en los tronos con Cristo, un poco a la manera de esa imagen de Daniel, del que está sentado en el trono, de un hijo del hombre, como él, que es el hijo del hombre a la manera del siervo de Yahvé que se tomó la humanidad para él. En un ofrecimiento, en el sufrimiento, ha dado muerte a lo que ha matado al hombre. Pero aquí la lógica de los puestos y del pensar de los hombres tiene que cambiar totalmente y radicalmente. Pensar en Dios es pensar en el servicio y en el amor para bajándose y teniendo actitudes que el mundo clasificaría como últimas, son las primeras en el corazón de Dios. Los primeros en Israel eran esos que se creían muy doctos, que miraban por encima a los demás, ellos son los pecadores, nosotros somos los santos, fariseos, separados o muy doctos, y otros muy llenos de mundo y de impurezas legales. Y resulta que unos que no eran ni del templo fueron llamados a hacer las 12 columnas, estos lo dejaron todo y han recibido de Jesús todo en su vida y en la vida de eternidad. Eso se lo ha dicho para ellos, pero después, repito algo que acabo de nombrar, en el versículo 29 dice, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre recibirá el 100 por uno y heredará la vida eterna. Aquí hay algo que yo les propongo y es, para hacer la reflexión final, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? Dios todo lo puede en nosotros. Si en algún momento hemos estado lejos de tener nuestra confianza en Dios, o sea, lejos de ser pobres de espíritu, y nos hemos llenado tanto de nosotros que ahí sí podríamos comprender este término de ricos. El que se llena tanto de sí mismo, pues va creando una imposibilidad de que Dios entre en él, porque pues como todo lo tengo y soy todopoderoso, pues Dios no puede entrar. Él no entra donde no le es permitido. Entonces hoy miremos el seguimiento de Jesús. Aquí en los sinópticos hay como 30 veces que se habla del seguimiento de Jesús. Aquí hay una puntualización de a partir de una afirmación radical de Cristo, una clarificación de lo que van a obtener los que lo siguen. Y entonces seguir a Cristo significa compartir su vida, sus actitudes y su destino. A partir de eso, comparto la vida, las actitudes y el destino de Cristo. Y entonces, ¿cómo se comprende esto? Miremos 3 aspectos. Una relación con Cristo, la iniciativa la tiene Él.
Él espera la respuesta libre de nosotros. Él nos ha llamado desde el bautismo. ¿Cómo respondemos a ese llamado? La vinculación del seguimiento de Cristo es distinta a la que tenían en la época de Jesús los que seguían a rabíes, que eran por un momento de la vida en la formación. No, el seguimiento con Cristo es para siempre, para toda la vida, adhiriéndose totalmente a Él. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento, vemos cómo es más que una imitación de un estilo de vida de Jesús, sino más bien una identificación total en su seguimiento, con actitudes, sentimientos, modo de actuar, de pensar y de ser. Una imitación que va más allá, a una identificación con Cristo. Y decirle sí, quiero radicalmente seguirte en toda una pobreza de espíritu, teniendo o no teniendo lo que tengo, se lo agradezco a Dios. Y cuando el corazón se abre así, viene hasta más bendición y viene más providencia, como lo hemos hablado, y viene toda la divina providencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Pero la opción radical es: quiero seguirte y quiero verdaderamente tener una relación contigo. Quiero vincularme totalmente, no para una época, sino para siempre, y quiero verdaderamente comprender que me identifico contigo. Esto los han enseñado los apóstoles, esto lo ha enseñado hoy San Bernardo de Claraval, esto lo han vivido los santos y han tenido un tesoro y una riqueza que no se compara ni se puede comprar con el oro del mundo. Estamos en ese seguimiento de Jesús. ¿Qué riquezas? No solo en el sentido de cosas, sino de que estamos tan llenos nosotros mismos que no permitimos a Jesús ser Dios. Que en la misma relación con el Evangelio de ayer, qué obstáculos, qué nos separa de Dios, qué hace que ese Dios que todo lo pueda, en mi libertad humana mal tomada, ponga un obstáculo y una barrera para que Él no pueda entrar. Este es un llamado de atención hoy de Jesús, no para esa época de los apóstoles, eso es para todas las épocas. Y este es un llamado no solo para los sacerdotes, consagrados, religiosos, para todos los que bautizados queremos seguir a Cristo. Y en ese seguimiento, ¿cómo vamos? ¿Qué opciones tenemos de esta verdaderamente, como hemos dicho hoy, compartir su vida, sus actitudes y su destino? ¿Cómo queremos hoy verdaderamente entonces entrar en una relación con Cristo todos los días? Para eso tenemos la lectura de la palabra. Para eso vemos todo este encuentro que tenemos con Él en la Eucaristía, que es la presencia más grande. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para eso tenemos la vida de los santos, que son vidas de Cristo concretas, hombres que se han adherido totalmente a Él y lo han seguido y lo han dejado todo y han recibido todo de Él. Volvemos con énfasis a la frase que tenemos en este canal: el que le da todo al todo, el todo le da todo. La riqueza, cuando se comprende a Dios en la riqueza, en el abajamiento de nosotros, en el considerar que toda nuestra riqueza está puesta en Dios, y en Dios, en el hermano y en el servicio, en el amor, pues eso da un piso sólido de un camino claro hacia el reino, y en el reino que es Jesucristo, el que nos ha abierto las puertas del camino hacia el Padre. Hagamos hoy pues todo un caminar con Jesús en sus actitudes, en su vida, en su destino, en esta explicación. Aquí no es solo por decir que los que tengan bienes no se van a salvar, no, eso no es lo que quiere decir Jesús en el fondo. Eso sí, el que ponga su confianza en lo poco o lo mucho que tenga y se cree un endiosamiento a sí mismo, ese es el que es rico y se separa de Él. Comprendamos estas expresiones para que comprendamos que el valor más grande es, el tesoro es Él, es una relación con Dios, es un estar en Él, con Él y para Él. Y ese es el sentido más profundo del ser. ¿Cuándo eso se comprende? Bueno, el hacer cosas y el tener cosas, pues vienen en el orden de la bendición de quien tiene su primer lugar para Dios en su corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra que nos ubica y que nos da un llamado a dejarlo todo por ti. Y dejarlo todo por ti es ponerte en el primer lugar del corazón. Danos la fuerza de comprender que cuando te ponemos en el primer lugar, todo lo demás se ordena. Viene providencia, viene fuerza, viene gracia, viene plenitud, viene vida en ti y viene cruz,
que es asumida y es enfrentada con tu fuerza y gracia dentro de nosotros. Permítenos dejar lo que nos impide acercarte a ti. Permítenos apartarnos de lo que nos aparta de ti, para poder verdaderamente vivir en tu presencia. A través hoy de la vida de San Bernardo, que nos invita a mirar a la Santísima Virgen María, podamos comprender que quien se acuerda de ti, se acuerda de este gozo de ser hijos de Dios, comprende que puede vivir en tu presencia. Y hoy con la Santísima Virgen María le pedimos que nos acordemos y que ella recuerde que quien pide delante de ella, ninguna de estas peticiones de la Madre del Señor, de la Madre tuya, es olvidada. Que podamos verdaderamente mirar a los ojos de aquella estrella de santidad que es la Madre de Dios, para que ella, que lo ha dado todo su vida, para el seguimiento tuyo y para ser templo y arca de tu morada, nosotros como ella podamos ser llenos de tu gracia, tu presencia, en la riqueza de tu reino. Amén. ¿Qué eco queda en el corazón? ¿Qué acción me mueve esta palabra? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.